En los últimos días, me imagino que por el tema de la coyuntura, eh, bueno, por una cuestión de una situación coyuntural, se ha analizado mucho el contexto del interés superior del niño, en particular porque hay un conflicto de una mamá, del conflicto de un papá, y en medio está una menor. Y surgieron posiciones sumamente extremas en ambos niveles. El primero de ellos es que la defensa de la mamá detallaba, no es natural que le quiten a la niña a la mamá, que la mamá tiene mejores cuidados sobre la menor, que no es natural que el papá críe a una niña. Y esos elementos como que resultan eh, cuestionados, como que resultan contradictorios con el concepto de ideología de género, más aún cuando la defensa normalmente expone una idea de género en casi la mayor parte de sus presentaciones en el ámbito de información, de prensa, en el ámbito, difusivo, principalmente porque en lo académico la señora no es profesora, no enseña en ninguna universidad, no tiene ninguna experiencia académica y por ahí no se puede combatir. Correcto, es un tema más que todo de información pública y sobre esa base detalla pues esos elementos de ideología de género que resultan sumamente cuestionados, cuestionables, más aún cuando no se toma en cuenta que en esencia el niño en nuestra actualidad, todo niño, correcto, es un sujeto de derechos. Entonces vamos a tratar de explicar algunas consideraciones para poder entender mejor el modo en el cual se debe aplicar el interés superior del niño en el trámite de un proceso judicial. ¿Correcto? Para ello, en primer término, comencemos a detallar una primera condición. ¿Cuál es esa primera condición, señores? Tenemos que entender que cuando se analiza ya el interés superior del niño es porque existe una condición negativa en el ámbito de las relaciones familiares. Ineludiblemente estamos ante una situación en la que los progenitores tienen un problema entre ellos que se ha judicializado y por ende se tiene que aplicar el criterio de un metaprincipio que formalmente tiene que ser interpretado no de la manera tradicional, sino desde un modo filosófico, argumentativo, constitucional, internacional, convencional, civil, familiar e inclusive desde una perspectiva penal, económica y también social. Eliminemos los contextos de machismo, que son normalmente propuestos por ideología de género, y centrémonos en elementos esenciales. Todos, según la Constitución Política del Perú, somos iguales. Así lo dice el inciso 2 del artículo número 2 de la Constitución. A la igualdad ante la ley. Y en este sentido, hay una regla primordial en el derecho que detalla que el derecho garantiza que toda aquella persona que ha actuado conforme a ley, que ha actuado de buena fe, que ha actuado en función de criterios racionales, normalmente va a ser protegido. En contraposición, correcto, en contraposición, toda persona que ejecuta un acto que ha generado un daño, que ha generado una lesión, que ha generado una situación negativa a otra persona, a un grupo de personas, no va a tener el apoyo de la ley. Pero eso se quiebra en el contexto de derecho de familia, donde no siempre se asume esa condición de igualdad y normalmente la mayoría de los magistrados asume que estos criterios deben interpretarse como si estuviéramos en el siglo XI, correcto, después de Cristo, y no pasa nada. Y ahí vienen los grandes errores en el ámbito de la aplicabilidad de muchísimos, no solamente en la familia, sino en todo nivel, en el ámbito procesal, en el ámbito probatorio, en el ámbito internacional, en el ámbito convencional, de valores que necesitan ser adaptados a un contexto contemporáneo. El Código Civil de 1984 no detalla el código, no detalla interés superior del niño, no lo menciona. Es más, en esa época y en ese contexto, el niño
no era sujeto de derechos, era un objeto de tutela. ¿Qué significa que sea objeto de tutela? Significa, ya voy ingresando a la computadora, a ver, doctores, un ratito para poder dar nuestra pizarrita, como normalmente solemos hacerlo, ¿correcto? Y nos indica, entonces, en esa época, 1984, que ese niño no es un sujeto de derechos. Y esto es complicado de entender porque 5 años después, 1989, en China, se genera una convención de derechos del niño. Recording in progress. Que va a cambiar una visión totalmente distinta. A ver, ya creo que estoy. Por favor, Reader, si es que me puedes adicionar para generar. Sí, doctor. En la pizarrita. Ya estoy. Ya estoy. A ver, vamos a iniciar. Creo que todavía no se puede. Por favor, si me pueden dar la pizarrita. Sí está. Sí está, doctor. A ver. Ya, ahora sí. Muy bien, vamos entonces a utilizar el contexto de nuestra pizarrita para poder detallar. Felizmente ya habíamos indicado algunas referencias, ¿correcto? La primera de ellas siempre, y con esa comenzamos pedagógicamente nuestras exposiciones, es en función de... ¿Salió la pizarra? ¿Se ve? Sí, doctor, ¿sale sus imágenes de usted? Estoy compartiendo la pizarra. Ahora sí creo. Sí, doctor, ya está todo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, con lo cual nosotros siempre comenzamos? Con la parte pedagógica. Internet, un día me va a matar. Muy bien, acá está. Entonces, cuando comenzamos entonces a evaluar este criterio, el primero de ellos va a ser el ámbito temporal para poder especificar cómo es que debemos superar algunos valores muy tradicionales, muy decimonónicos, que ya no tienen sentido, especialmente cuando vemos situaciones sumamente dramáticas a nivel de conflictos familiares, ¿correcto? Entonces, el primero de ellos, tenemos que entender qué cosa es un contexto de temporalidad. Principalmente en el ámbito normativo, ¿correcto? Entonces, la primera referencia, ¿cuál es? 1984, Código Civil no detalla ningún elemento positivo de derechos del niño. ¿Por qué? Recuérdense que en la época, el menor, porque así era considerado, no era ni niño ni era adolescente, era considerado menor, correcto, no era un sujeto de derechos, era un objeto de tutela. Y ya comenzamos mal. ¿Por qué consideramos mal? Porque en el mismo Código Civil, correcto, esto es según el libro de familia, en el mismo Código Civil, el menor sí tenía algunas capacidades y aptitudes para ejecutar actos jurídicos. Por ejemplo, en esa época, a los 14 años, una mujer se podía casar con permiso de sus padres. Una mujer de 14 años no es mujer, es una niña. Esa es la categoría. Pero se podía casar. Oiga, pero ¿cómo? Eso es delito. Para que vean. A los 16 años también se podía casar, pero ya no necesitaba, ¿qué cosa? Una formalidad más extrema. En este sentido, vemos cómo en el mismo Código Civil
en el libro civil, en el libro de obligaciones, acto jurídico, el menor tenía determinadas capacidades, era semicapaz, pero en el libro de familia no tenía ningún tipo de capacidad. Con lo cual ya de por sí es sumamente complicado. Y eso nos permite decir, en 1989, en la Convención de Derechos del Niño y Adolescente, donde cambia la terminología, se le reconoce como sujeto de derechos. Vean entonces que en estas particularidades, ¿correcto? El cambio es totalmente radical. El cambio es absolutamente brutal. Y miren, para que esto se vea desde una perspectiva absolutamente objetiva, analicemos cómo esta realidad se evalúa en nuestro momento actual. Esto es para el año 2021. Y fíjense, señores, las diferencias que van a existir. Primera diferencia, señores, desde el año 2018, los niños los niños y adolescentes con hijos ya se consideran capaces, plenos. Cambió. Decreto legislativo 1377, y ahí se asume ese cambio. ¿Correcto? Que va a haber consecuencias penales, pero por supuesto, en el ámbito penal, esos niños y adolescentes que ya son padres son imputables de un delito. 2021, y estamos hablando de 1984. En esa misma perspectiva, entonces, vamos a asumir ¿qué cosa? Que en el ámbito constitucional, que en el ámbito del derecho convencional, van a haber algunas reglas muy importantes. ¿Cuál va a ser el referente? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López y otros, versus Argentina, que esto es del año 2019, donde se analiza el contexto de adolescentes infractores, ya se toma en cuenta la perspectiva disfuncional en el ámbito de la legislación civil y de la legislación penal, en particular cuando se provoca, ¿qué cosa? Una sanción penal contra un menor. Pero un momento, ¿y dónde queda el interés superior del niño? Esperen, aún falta. En estas condiciones viene a generarse una referencia sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva, ese interés superior del niño tiene una condición muy particular. Según el derecho internacional, los estados tienen compromisos internacionales que deben cumplir. ¿Y cuáles son? El primero de ellos es tutelar los derechos de los niños y adolescentes. Y para el caso peruano, eso no se está cumpliendo con ese cambio del año 2018. Y el segundo de ellos es, ¿qué cosa? Aplicar en todo ámbito, esto es, lo judicial, lo prejudicial, lo administrativo, por ejemplo, en una situación de adopción, ¿correcto? Todo lo que es el interés superior del niño. En otras palabras, existen condiciones formales como para poder determinar este mecanismo. Pero la pregunta es, ¿dónde se aplica? Y la respuesta está en todo nivel, no solamente en el ámbito judicial, no solamente en el ámbito prejudicial, inclusive también en el contexto, ¿qué cosa? Administrativo. Pero acá viene entonces una gran interrogante. ¿Cómo vamos a generar esta referencia para poder, ¿qué cosa? Detallar de forma objetiva el modo en el cual se pueda entender ese contexto de interés superior? ¿Cómo logramos hilvanar? ¿Cómo logramos identificar? ¿Cómo logramos materializar entonces este interés superior del niño? ¿Qué cosa es? Y ahí vamos a
comenzar a detallar algunos elementos de referencia, ¿correcto? Y vamos a detallar algunas características y condiciones. La primera de ellas, señores, normalmente se aplica en un contexto en el cual se evalúan derechos, obligaciones de los progenitores. Si los dos progenitores están de acuerdo, no hay una controversia, aún se trate de una separación o de un divorcio, señores, no se aplica el interés superior del niño. Así de simple. Pero, doctor, ¿se debería evaluar? No, porque recuerden que hay una característica particular en el ámbito del derecho, especialmente en el ámbito civil, la iniciativa de parte. ¿Correcto? Esa iniciativa de parte detallada en los títulos preliminares, Código Civil y Código Procesal Civil, como por ejemplo en el título preliminar del Código Civil respecto del artículo 6, título preliminar, interés para obrar, obliga a que no puede intervenir el Estado directamente. Y en el título preliminar del Código Procesal Civil vamos a analizar ¿qué cosa? El contexto de el artículo 4, que es el principio de iniciativa de parte. En otras palabras, cuando dice, ¿se aplica siempre? No, porque sí significaría quebrar reglas de carácter programático que están detallados en el título preliminar, Código Civil, Código Procesal Civil. Así que no se aplica en todo nivel. Tiene que generarse una evaluación donde se tenga que analizar derechos y obligaciones de los progenitores, que normalmente están en conflicto. ¿Correcto? Los progenitores están en situación de conflicto. Por eso es que se aplica, por eso es que surge una variable que es la que va a determinar ¿qué cosa? La intervención del juez. Por lo tanto, el juez en este tipo de situaciones, ¿correcto? Debe entender y debe comprender lo siguiente. Los dos progenitores tienen iguales derechos y obligaciones. Claro, no lo suelen asumir porque normalmente hay una preferencia hacia la mujer, nadie lo va a cuestionar, eventualmente en ese sentido no nos metemos, lo vamos a dejar ahí, será para materia de otra conferencia, el criticar esto, pero para que vean que no nos vamos a meter en ese sentido. En segundo nivel, señores, los dos progenitores tienen iguales derechos. Pero el niño también es un sujeto de derechos. Por lo tanto, tendrá sus propios intereses y derechos. No podrá tener obligaciones. Oiga, doctor, ¿cómo que no tiene obligaciones un niño? Las obligaciones no son respecto de otro sujeto, son obligaciones con sí mismo. Por ejemplo, el deber de estudiar, el deber de asearse, el deber de cuidar o eventualmente habilitar su habitación. Esas son sus obligaciones, pero no son obligaciones jurídicas con respecto a los otros progenitores. Así de simple, ¿correcto? Y por eso es que normalmente cuando ya están los tres sujetos de derecho en igualdad de condiciones, los tres sujetos de derechos están en contradicción, ahí es donde se aplica el interés superior del niño. No antes, ¿correcto? Porque si los padres están de acuerdo, se acabó. No hay conflicto entre ellos. No tiene por qué intervenir el órgano judicial. Y eso es sumamente complicado de entender, sobre todo en los procesos de carácter administrativo, en donde mal se aplican muchos de estos valores, ¿correcto? Pero ahora viene otro gran detalle. El interés superior del niño no es una caja de sastrero, no es una caja de un sastre. ¿Por qué? Que se aplica para todo y como quiera. No, señores. El interés superior del niño es un metaprincipio jurídico. Y acá viene la gran idea que nos diferencia del resto de autores en el ámbito del derecho de familia. Y les voy a explicar qué significa cada uno de estos elementos, ¿correcto? Y qué significa un principio jurídico.
Señores, un principio jurídico es una regla que permite al intérprete de alguna norma aplicar un hecho. Ejemplo, señores, de principio jurídico. Principio de legalidad. ¿Necesitamos evaluar algo? Se aplica automáticamente, ¿sí o no? Por ejemplo, principio de doble instancia. ¿Tenemos que entender algo adicional? Se aplica automáticamente. Por ejemplo, principio de gratuidad de la administración de justicia. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna controversia? Ese es un principio jurídico, ¿correcto? Pero acá viene la gran diferencia. Los metaprincipios jurídicos son valores filosóficos y constitucionales que guían al juez para determinar un valor o condición. En otras palabras, exigen la evaluación de un valor preliminar. ¿Qué significa ese valor preliminar? ¿Cuál es el valor de esas condiciones? Permítame darles algunas referencias para poder dar en la mejor evaluación esta categoría. ¿Correcto? Fíjense, señores. Por un lado, ya habíamos detallado algunas características y por eso partimos por entender principio y metaprincipio. ¿Correcto? Así que vamos a ejecutar por acá esos dos elementos de evaluación. Y miren, señores, ustedes solo se van a dar cuenta que normalmente el principio jurídico, por ejemplo, principio, acá vamos a aplicar doble instancia. Por ejemplo, el de inocencia. Por ejemplo, el de legalidad. Por ejemplo, el de juez natural. ¿Correcto? Por ejemplo, plazo razonable. Pregunta, ¿necesita algún criterio de interpretación? ¿Necesita algún elemento que pueda, qué cosa, detallarlo o especificarlo mucho más? No, ¿sí o no? Son directos, son autoaplicativos, son inmediatos, no necesitan ningún elemento adicional para ejecutarlos o en el ámbito teórico o en el ámbito de un proceso judicial. Esa es la categoría de un principio jurídico, ¿correcto? Pero vean la gran diferencia con el metaprincipio. En el metaprincipio jurídico, se exige un elemento catalizador, ¿correcto? Y voy a detallarles tres grandes metaprincipios. Dignidad, primacía de la realidad, y el tercero, el interés superior del niño. Señores, este es un concepto filosófico. Lamentablemente el derecho civil y el derecho de familia siempre han sido considerados la última rueda del coche, aquello que no merece tanto análisis ni tanta interpretación, porque no tiene el valor esencial como si fuera derecho de repente comercial, derecho penal, especialmente para defender delincuentes, ¿correcto? O eventualmente pues en el contexto del derecho civil en obligación. No, el derecho de familia siempre ha estado limitado. Por eso es que normalmente las otras áreas del derecho siempre han tenido, ¿qué cosa? Una condición sumamente limitada frente a esta evaluación. Y fíjense, ¿por qué estos metaprincipios necesitan entenderse de una perspectiva totalmente diferente? Señores, estos metaprincipios no se pueden aplicar automáticamente en cualquier situación. Se exige que puedan interaccionar con algún valor o referencia complementaria para así definir su alcance. Y si no me creen, permítanme darle algunos ejemplos. Miren, señores, respecto a la dignidad.
¿cuál es la remuneración digna que puede tener un trabajador? A ver. Les puedo garantizar que de los 298 miembros que están participando en esta actividad, normalmente muchísimos dirán, primero, experiencia. Segundo, eventualmente los grados y experiencia profesional, ¿correcto? Y otros podrían decir, probablemente, vinculación o vara, ¿correcto? Más o menos. Pero la pregunta es, oiga, yo no le pregunté eso. Yo le pregunté cuál es la remuneración digna que puede tener un trabajador. Y fíjense todo lo que detallaron. Y eso es la referencia importante. Por ejemplo, ¿cuál es el vestido digno que debería usar una novia? ¿O cuál es el vestido digno que podría recibir, qué cosa? La esposa del presidente en una ceremonia, por ejemplo, de izamiento del pabellón nacional o de recepción de turistas. Y ahí se van a dar cuenta que esos temas siempre los hemos visto, solo que los hemos trivializado, ¿correcto? Y es lo mismo cuando vemos la primacía de la realidad. ¿O ustedes creen que automáticamente se aplica la primacía de la realidad? No. En el ámbito procesal laboral, la primacía de la realidad normalmente se coteja, se evalúa, se interpreta en función de los hechos para poder considerar cómo es que va a tener un efecto. Y es lo mismo que sucede con el interés superior del niño. Entonces, en este ámbito de evaluaciones, vamos a considerar entonces que va a ser sumamente importante y necesario detallar ahora sí lo siguiente. Fíjense, doctores, cuando ya tomamos en cuenta que van a haber algunas reglas que van a ser sumamente particulares, ¿correcto? Esas reglas son las que justamente vamos a detallar a continuación. ¿Cuál? La primera de ellas es que se trata de que vamos a estar en un proceso judicial. En otras palabras, no se puede aplicar en otro criterio. O estamos en un proceso judicial o estamos en un procedimiento administrativo. Proceso judicial o procedimiento administrativo. Por ejemplo, señores, en la evaluación del derecho a la educación, ese puede ser un procedimiento administrativo en el cual, correcto, ya no intervienen los padres, podrían intervenir ¿qué cosa? El Estado del Ministerio de Educación o el propio colegio. Y ahí es donde se evalúa, por ejemplo, en la accesibilidad de algunos niños, por ejemplo, respecto del pago de las pensiones. Un momentito, entre el derecho del colegio a cobrar la pensión escolar y el derecho del niño a educarse, nótese que hay un derecho natural, hay un derecho humano, hay un derecho fundamental, un derecho convencional que también existe al lado de un derecho absolutamente reconocido a favor del empresario, a favor del colegio. Pero cuando hay ese cruce de conflictos entre dos derechos, normalmente se pondera como superior el derecho del menor. Ese es el interés superior del niño, ¿correcto? Por eso, cuando normalmente se tiene que entender este contexto de interés superior del niño, es cuando se trata de analizar, ¿qué cosa? Los derechos de un menor, ¿correcto? Cuando se debe evaluar el derecho o los intereses a favor de un menor, es que se aplica el interés superior del niño. Y esa aplicabilidad, señores, puede generar algunas consecuencias. Las consecuencias que pueden generarse son, miren, la primera de ellas, señores, el derecho de un niño adolescente se prefiere frente al derecho de un progenitor o de los dos progenitores o eventualmente frente al Estado. Por ejemplo, en el caso de adolescentes infractores, y por eso es que mencionaba el caso López y otros versus Argentina, ¿correcto? Entonces, si es que ya nos estamos dando cuenta que el derecho del niño se prefiere frente al derecho de un progenitor, es porque lo estamos elevando. Se está generando una acción afirmativa, se está protegiendo. Por lo tanto, el Estado y la misma ley
reconocen a un niño adolescente como una persona en situación de vulnerabilidad o es miembro de un colectivo vulnerable y por tanto se le aplica un criterio intuitivo. No es una reacción judicial, es una acción, inclusive antes que se pueda, ¿qué cosa? Percibir la participación procesal de un menor. El gran inconveniente es este. En el ámbito del derecho público, constitucional, penal y laboral, porque a veces hay menores que trabajan correcto, no hay problemas en la evaluación del interés superior del niño. ¿Dónde existen los inconvenientes? En el ámbito del derecho privado. En el ámbito del derecho privado, correcto, especialmente en el ámbito civil y familiar, el interés superior del niño no puede aplicarse de modo automático. Y como ya les había indicado, porque se tienen que asumir, porque se asume que el proceso civil, ojo, proceso, no procedimiento, el proceso civil se ejecuta a iniciativa de parte. La pregunta es, ¿y acaso un menor puede iniciar un proceso judicial? No, porque no tiene esa competencia. Y ahí viene el gran detalle. Entonces, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta como una consecuencia absolutamente lógica? Señores, los niños, adolescentes, pueden tener conflictos de intereses con los progenitores. Y esa es una realidad. Esa es una condición absolutamente formal, absolutamente objetiva, sobre las cuales entonces es importante entender que en ese tipo de situaciones la regla del Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil detalla que cuando hay conflicto entre, fíjense, representante y representado, se debe convocar a un curador procesal. La pregunta es, ¿y cuando existen conflictos, por ejemplo, como el que analizamos hace poquito, a nivel de imagen de notoriedad, donde una mamá dice, no le pueden quitar una madre a su hijo, ¿correcto? ¿Cómo es que entonces podemos ponderar la evaluación de derechos? Donde es ella y no la contraparte masculina, la que no provocó ningún tipo de crisis en el ámbito familiar, el que va a ser sancionado. Como que no tiene sentido, y ahí vemos que la menor literalmente ha sido invisibilizada. Entonces, ante ese criterio y ante ese tipo de situaciones, entonces el interés superior del niño ya le permite, correcto, al juez intervenir de una manera totalmente diferente. Es una obligación del juez el intervenir así no haya sido convocado. ¿Correcto? Y pregunto, en este sentido, ¿cuándo se podría aplicar el interés superior del niño? Esa es una linda pregunta y que nos permite analizar cualquier tipo de interacción que normalmente se registra en el ámbito tanto civil, tanto familiar, tanto constitucional, tanto penal en contexto judicial. ¿Cómo así? Vayamos a explicarlo efectivamente. Cuando existen conflictos de intereses y derechos entre un niño adolescente y su padre, madre o ambos, porque recuerden que esto también puede darse, ¿correcto? Por ejemplo, en situaciones de maltrato infantil, el día de hoy ha salido la noticia de que una madre ha sido sentenciada a 7 años por lesionar a su propio hijo. Eso salió en todos los medios de prensa y por eso es que normalmente se toma en cuenta que esos conflictos de intereses entre un niño y adolescente y su padre, madre o ambos puede darse. Claro que sí. Y les voy a detallar algunas referencias donde va a resultar sumamente específica esta evaluación. Por ejemplo, señores, primer elemento, filiación. Filiación.
eventualmente en este sentido, correcto, cuando surge un proceso de impugnación de paternidad, la pregunta es, ¿el niño no tiene derecho a conocer su origen biológico? Claro que sí tiene derecho. Y esto entonces nos permite decir que lamentablemente toda la práctica judicial en nuestro país siempre ha visto muy mal este nivel de situaciones y por eso es que existen jurisprudencias en las cuales lamentablemente se desprende una pésima interpretación de la ley y una pésima aplicación del interés superior del niño, porque dicen, señores, que lamentablemente en caso de no conocerse al padre biológico, ya descartándose al padre que lo firmó como su padre biológico, es que eventualmente se mantienen los datos, ¿correcto? Se mantienen los datos. Y un momentito, ¿cómo es que se van a mantener los datos? No, es que ya existe una situación de identidad dinámica sobre la base del contenido del fallo del caso Hellman contra Uruguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011, ¿correcto? Entonces, ante esta realidad, esto entonces nos permite decir que quien demuestra que no es el padre biológico, ¿correcto?, termina provocando una situación sumamente grave, porque al final de cuentas va a seguir teniendo la identidad, ¿qué cosa? Civil, equivalente, pero formalmente no va a existir ninguna obligación legal. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál es el criterio? Eventualmente, ¿cuál es el criterio que se está estableciendo acá? Acá, por ejemplo, podemos citar una referencia sumamente importante, la Casación 950 del año 2016. Miren, Casación 950-2016, Arequipa, ¿qué es lo que dice? Detalla, miren señores, detalla que el que impugnó la filiación no puede retirar sus apellidos de los datos del menor reconocido de mala manera, si es que no presenta al padre biológico. En otras palabras, señor, si usted quiere retirar sus datos, tráigame al padre biológico. La pregunta es, oiga, señor, yo no he estado en el momento de la concepción. La concepción la generó la señora, que es la madre del menor, que me acusó a mí de ser el padre de esta criatura, y otra persona. No, entonces como usted no sabe, y usted es el demandante y usted tiene que probar, correcto, estamos en el derecho civil, no pasa nada. En Colombia, en este año, la Corte Suprema ha obligado a todos los jueces que resuelven casos de impugnación de paternidad que a la madre se le exija saber quién es el padre biológico cuando el demandante acreditó que no lo era. ¿Por qué? Porque es el interés superior del niño. Ese niño tiene el derecho de conocer quién es su verdadero padre, ¿correcto? Bajo sanción de pérdida de patria potestad. Oiga, pero si es la mamá y la mamá tiene derecho a generar un daño, la mamá tiene derecho a generar este tipo de situaciones que inclusive son delito penal, según el artículo 145 y 146 del Código Penal. ¿Dónde estamos entonces? Ahí nos damos cuenta entonces que en el contexto inclusive de la variación de la identidad, la impunidad en el cambio de los datos civiles en RENIEC no les interesa a nadie. Y la pregunta es, oiga, ¿no existe el interés superior del niño? Ahí es donde se aplica. Ahí es donde debería aplicarse, pero no se hace. Entonces, cuando vemos en este tipo de situaciones la impugnación de paternidad, tenemos que luchar contra la jurisprudencia, tenemos que luchar contra el contexto de formalización. ¿Y eso qué es lo que ha determinado? Un conflicto entre la verdad biológica
y ¿qué cosa? El registro o inscripción de filiación. Hoy por hoy, sencillamente esto ya no se debate, ya no se discute. Desde hace más de 10 años existe muchísima jurisprudencia en la Corte Suprema. Claro, hay algunos errores como el que acabo de indicar en el Casación 950-2016 Arequipa, correcto, pero en el resto ya se detalla, señor, en este tipo de situaciones, la verdad biológica prevalece. Pero ha prevalecido respecto a los progenitores. Esa prevalencia o demandantes no es sobre el menor. El padre que supuestamente rechaza esa inscripción y demuestra biológicamente que no es su hijo, queda liberado. Y ese menor, no, ya le aplicamos, ¿qué cosa? El criterio de identidad dinámica. Miren, este niño tiene 15 años. Ya en 15 años desarrolló, pues, un apellido, un nombre. Ah, caray. O sea, la mamá es invisible. A la mamá le embarazó el Espíritu Santo. Eso no es aceptable en el ámbito civil, en el ámbito procesal, en el ámbito probatorio. Y eso entonces nos permite detallar qué cosa, que existe algunas condiciones muy particulares, ¿correcto? Muy bien. Ante estas condiciones, entonces, veamos el segundo elemento, filiación. Ya vayamos a ver, un ratito, no quiero copiar. Veamos. Segundo elemento, señores, respecto de la patria potestad, que en realidad ni siquiera debería llamarse patria potestad. Por eso es un término anacrónico. Hoy por hoy debería llamarse parentalidad. ¿Por qué? La parentalidad es un atributo positivo de un padre, de una madre sobre un hijo. Por lo tanto, si no existe una condición negativa entre un progenitor y la progenie, no debería generarse una restricción frente al hijo. En este sentido, si los progenitores no tienen acciones negativas contra el hijo, es entre ellos la evaluación de sus derechos y obligaciones. Son iguales. Hasta donde se sabe, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución no ha cambiado. Son iguales. Así que para muchos que paran diciendo de que no, en una situación de separación la mamá es la que mejor cuida y el papá es un reverendo inútil, eso está mal. ¿Correcto? Por eso es que normalmente la patria potestad se debe entender como parentalidad, porque hoy por hoy, inclusive, según Tribunal Constitucional, ¿correcto? La parentalidad se amplía a favor de los progenitores no biológicos. ¿Quiénes son los progenitores no biológicos? Son las parejas del papá o de la mamá. Ejemplo, Reinaldo Scholz. El expediente Reinaldo Scholz en el Tribunal Constitucional, que lamentablemente ya falleció el doctor Reinaldo Scholz, era abogado, además marino y además jockey, correcto, nos permite detallar esto. Y además, ¿a quiénes? Acá estamos hablando de los famosos padrastros y abuelos. Recuérdese que hoy por hoy los abuelos también tienen la posibilidad de generar, ¿qué cosa? Parentalidad. Y ese famoso caso, Reinaldo Scholz, es el expediente 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Segundo elemento, entonces, donde analizamos la evaluación del interés superior del niño. Pero no son las únicas. También está el contexto de ¿cuál? De los alimentos. Y los alimentos nos permiten entonces evaluar un mejor criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque cuando analizamos alimentos,
¿correcto? Normalmente se evalúa principalmente dos cosas, dos ámbitos. Y permítanme hacer un gráfico, permítanme dar una categoría totalmente distinta a lo usual. Fíjense, mis queridos amigos, que esto no es parcializado. Esto formalmente puede permitirnos evaluar otros criterios. Miren. Recuerden que cuando estamos haciendo una evaluación matemática, en este caso de los alimentos, específicamente hablando de una pensión de alimentos, el Código Civil nos permite detallar ¿qué cosa? Dos categorías, ¿correcto? Son solamente dos valores de evaluación. Primero de ellos es respecto del padre y respecto de la madre, ¿correcto? Que hoy por hoy eso se puede extender. Se puede extender a los abuelos, se puede extender a los tíos y se puede extender inclusive a la pareja de ese papá o de esa mamá que está viviendo con el hijo. Oiga, un momentito, yo soy el esposo de la señora que tiene un hijo. ¿Yo por qué tengo que asumir la crianza? Usted vive en el mismo ambiente familiar. Y al vivir en el mismo ambiente familiar, no puede eludir sus obligaciones, que son morales, buen cuidado, buen trato, no violencia, como también son económicas. Por ejemplo, cuando usted paga la pensión o, la mensualidad del alquiler o eventualmente el pago de luz, agua, servicio, cable, ese niño ya está asumiendo parte de esos costos y usted lo está abonando. Así que usted indirectamente ya sabía que estaba asumiendo costos económicos. No, pero eso lo paga el papá. ¿Y qué pasa si no hay papá? Usted asumió esa condición y por lo tanto usted también no puede, excusarse de esas responsabilidades, ¿correcto? Por lo tanto, es el padre y madre en términos formales, pero también se puede extender a otras personas. ¿Ah? Se puede extender a otras personas. Y finalmente, el tercer valor, fíjense señores, ¿cuál es? Las necesidades del alimentista. Y acá tenemos varios criterios. El primero de ellos es la edad y el segundo de ellos son las condiciones personales. Un niño en una situación, por ejemplo, lamentablemente, con síndrome de Down o con problemas especiales o con problemas de locomoción, va a tener otra categoría. Y esas necesidades permiten identificar los contextos de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos los podemos identificar en dos categorías. Porque van a haber alimentos congruos, que son aquellos los necesarios y suficientes para la supervivencia, que eso es lo que normalmente categorizan los jueces en nuestro país, y vamos a tener también los alimentos que procuran calidad de vida. Por ejemplo, señores, ustedes se habrán podido dar cuenta o recordar, por ejemplo, en el caso de la pensión de alimentos que había ganado Marisol Aguirre respecto de Christian Meyer. Fueron $37,000 mensuales de alimentos. Perdonen, pero $37,000 en esa época, con ese monto, se podía vivir, ¿qué cosa? Una media ciudad, un medio barrio. Y no me digan que no, ¿correcto? Pero ahí estamos hablando de la calidad de vida de los hijos, que evidentemente sí correspondía a esa categoría, pero no respecto a la mamá, porque la mamá también cobró como si fuera, ¿qué cosa? Una dependiente, a pesar de que trabajaba. Al final ese fallo terminó siendo modificado, porque el padre logró eliminar de la pensión de alimentos a favor de ella el pago de su ginecólogo, que le costaba $4,000 mensuales. Como si ese ginecólogo trabajara, ¿qué cosa? 24 horas, 7 días a la semana durante todo el mes, por siempre, ¿correcto? Ahí nos damos cuenta los grandes problemas que tenemos en el ámbito de la evaluación de los alimentos en nuestro país. Por eso que tenemos problemas de alimentos en hijos mayores, en personas dependientes, eventualmente cuando hacen manipulación y a veces una persona que ya tiene demanda de alimentos en un caso, en otra familia, en una tercera mujer, también se demanda ¿qué cosa? Asimismo respecto a sus propios padres.
Entonces, ese tipo de situaciones son los más comunes. Pero, ¿cómo hacemos con el contexto del interés superior del niño? En este tipo de situaciones, señores, lamentablemente el interés superior del niño no logra ser interpretado correctamente por el sistema judicial. ¿Por qué? Vean primero, para poder cobrar alimentos, el cobro de la pensión de alimentos exige un proceso. El proceso va a ser el proceso 1, ¿correcto? Pero recuerden, los devengados y el cobro de la sentencia del proceso 1 suele demorar y eso genera un trámite número 2, con lo cual ya vamos viendo una situación muy extensa. Eventualmente, si el juez solicita la denuncia penal ante el fiscal, ya estamos hablando de ¿qué cosa? De un proceso número 3, ¿correcto? Y fíjense, esto no acaba ahí. ¿Por qué no acaba ahí, señores? Porque si ustedes comienzan a darse cuenta, nuestra realidad formal nos permite indicar que en la mayor parte de situaciones donde se cobran los alimentos, las madres, porque hay que ser sinceros, las madres se cansan. Y eso genera el síndrome de burnout. ¿Qué significa el síndrome de burnout? Señores, el cansancio para litigar. Las personas dejan de prestar interés y dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé. Si no quiere pagar, no hay problema. Lo asumo yo, pero ya no quiero saber nada del proceso judicial. Toma tiempo, fíjese cuánta cantidad de años toma, y al final, ¿quién es el responsable de evaluar los alimentos? El juez. Ese juez que le dice al fiscal, oye, yo soy tan negligente que por favor lo convoco a usted para que denuncie el trámite. Pero peor aún, interés superior del niño. ¿Qué es lo que vamos a generar en este tipo de situaciones cuando supuestamente hay un proceso penal que podría cobrar esa pensión de alimentos y nosotros observamos que en el ámbito legal tenemos ¿qué cosa? Un decreto supremo, el 008-2020, correcto, que dice reconversión de pena. Peor aún, tenemos un decreto legislativo, el 1459, que detalla qué cosa, que si en caso el condenado paga, si el condenado por delito de omisión de asistencia familiar abona todo, ya no va preso. ¿Cuál interés superior del niño estamos hablando? Si al final de cuentas nadie le garantiza ningún tipo de derecho. A menos que me digan que el proceso judicial en nuestro país es sumamente diligente, sumamente expeditivo y garantiza la defensa de un menor en el mínimo tiempo de trámite. O sea, es más, recuérdese que en nuestro país normalmente los procesos cautelares son suficientes. Y no porque sea una naturaleza procesal así. Normalmente las personas creen que con una resolución provisional de alimentos ya es suficiente y nunca inician el proceso principal. Se quedaron contentos con esa resolución provisional de alimentos. Por eso es que ahí vienen los problemas de ampliación de los alimentos, reducción de alimentos y que genera las situaciones de malicia procesal. Peor aún, cuando comenzamos a analizar otro tipo de referencias. Ejemplo, en los contextos en los cuales se analiza el régimen de visitas. En el régimen de visitas ocurre una situación totalmente diferente, totalmente especial, donde normalmente los progenitores hacen abuso de sus propias condiciones. Y hablo de los dos, ¿correcto? Entonces, cuando analizamos las situaciones de tenencia y régimen de visitas, vamos a tomar en cuenta que, en primer lugar, los progenitores pueden abusar de sus propias condiciones frente a la contraparte y frente al propio hijo o hijos, ¿correcto? ¿Cuáles van a ser las principales características en las cuales normalmente se generan estas situaciones? Los daños que usualmente se registran en este tipo de situaciones negativas son las siguientes. 1,
Señores, alienación parental. Y muchos dirán, la mamá es la que provoca esto porque ella es la única que tiene la tenencia. Sí, pero no es la única. La alienación parental, por regla general, es, ¿qué cosa? Compartida. Ojo, compartida, la responsabilidad es común. Les voy a dar un ejemplo muy directo, ¿correcto? Hijito, no te preocupes, tu papá nos ha abandonado y se ha ido con la otra. No te preocupes, yo te voy a dar alimentación, yo te voy a cuidar, yo nunca te voy a abandonar. Eso es alienación. No, pero si el papá sí se fue con otra. ¿Así? Y tienes tú el derecho de decirle a tu hijo, ¿qué cosa? Que su padre lo ha abandonado. ¿No crees que eso es violencia psicológica? No, pero es que lo abandonó. Y tú se lo estás diciendo. Él no sabe eso. Eso, señores, es violencia psicológica. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en el otro nivel? El padre le dice, papá, yo no quiero verte. Tú eres muy malo porque tú nos has abandonado a mí y a mamá. Y mi mamá dice que tú eres malo. ¿Qué es lo que dice el papá? No, hijito, lo que sucede es que tu mamá está loca. Y tu mamá hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y por eso es que nos hemos separado. Ese tipo de situaciones en las cuales se genera una mala impresión de algún progenitor en la mente del niño adolescente es justamente alienación parental. Ahora ustedes dirán, ¿y esto es tan grave? Va a depender. Señores, esto lo tenía desarrollado en un libro, bueno, en el Perú no se lee mucho, pero es este, Derechos y Obligaciones Paterno-Filiales, ¿correcto? Y detalla justamente el contexto de la alienación parental. ¿Por qué? Porque normalmente la alienación parental se desarrolla entre los casos de un infante, esto es, no recién nacido, porque no toma en cuenta nada, correcto, esto es hasta los 3 años. Un infante es entre los 3, 4 años hasta los 8 años. En los infantes es donde más daño se hace. En un niño, entre los 8 años y los 15 años, entre los 12 años en realidad, no, ya asumen otro tipo de situaciones, a tal nivel que muchas veces esos niños se vuelven manipuladores de sus propios progenitores. Como saben que los dos progenitores a veces no negocian, no conversan, no se comunican para nada, abusa y se vuelve, ¿qué cosa? Un niño emperador. Que esa es una patología psicológica normalmente de aquel niño que viene de maltrato psicológico y que abusa ya de su condición respecto a sus propios progenitores. Y al papá le dice, papá, ya viene Navidad, mi PlayStation, porque mi mamá me va a comprar mi tele, y tele de 45 pulgadas. Pero hijito, yo no tengo plata, yo no te puedo comprar eso. Ah, entonces, ¿sabes qué? Yo me quedo viendo mi tele en la casa de mi mamá, que sí me quiere. Ah, hijito, yo te voy a comprar el PlayStation, pero hijo, eso me va a costar un montón de plata. Papá, mi mamá me va a comprar la tele. Llega a la casa y le dice, mamá, mi papá me va a comprar mi PlayStation. Yo necesito una tele para poder jugar el PlayStation. Pero hijo, tu papá es que no tiene las responsabilidades que yo tengo. Él gana más plata que yo, él puede comprarte la tele y yo no puedo. Entonces me iré a la casa de él para jugar mi PlayStation y yo pasaré la Navidad y el Año Nuevo con él. Esos actos de manipulación es el niño emperador. Y son comunes, eso siempre se ve en los procesos judiciales, y la culpa no es del niño, la culpa es de los dos progenitores porque hacían abuso inicial, ¿correcto? En segundo nivel, señores, están los contextos de obstrucción de vínculo. ¿Y qué cosa es la obstrucción de vínculo? Es cuando normalmente se limita el contacto de un progenitor por razones injustificadas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan del caso de Melissa Paredes y el gato Cubas? ¿Correcto? ¿Qué es lo que decía Melissa Paredes? No, él no puede ver a su hija solo. Pregunta, ¿que acaso el papá ha hecho maltrato con su niña? ¿Acaso el papá ha sido mal padre con respecto a su hija? No. Ahí se dan cuenta que eso se llama obstrucción de vínculo. El papá podrá ver a la hija siempre y cuando exista la nana. Y la nana la paga él. Pero la nana me informa a mí que soy la madre. Eso es obstrucción de vínculo. O a veces, cuando un progenitor, generalmente el que tiene la tenencia, que normalmente es la mamá, ¿qué es lo que hace? Genera actividades
como para que no vea al padre. Ejemplo, el régimen de visita dice, el papá podrá llevarse al menor, ¿qué cosa? Los días domingos desde las 10 de la mañana y regresarlo a su domicilio a 8 de la noche. Va el papá, toca la puerta a 8 de la mañana o 10 de la mañana y el niño no está. ¿Y dónde está el niño? Bueno, no, tiene catequesis. Va a ser su primera comunión. Estamos en pandemia. Para eso hay Zoom. No, pero es que tiene que recibir la palabra de Dios directamente. No está en la casa, está en la iglesia. Bueno, espero. No, es que después de la iglesia se va a la casa de su abuela a tener clase de catequismo porque va a recibir su primera comunión. Y así pasan las semanas y nunca hay contacto entre los progenitores. Y la regla más complicada de todas es la tercera, que normalmente genera ¿qué cosa? Padrectomía. ¿Y qué cosa es la padrectomía? Es la extirpación de la figura de un progenitor en el desarrollo de un niño adolescente. En otras palabras, se termina por generar una condición tan negativa que el propio niño asume una idea totalmente, ¿qué cosa? Contraria a la idea de tener un papá o una mamá. Ahora ustedes dirán, señores, eso no ocurre. Ocurre muy frecuentemente. Cuando ustedes vean un papá que en una primera relación o en un primer núcleo familiar tenía un hijo y ese hijo no tiene contacto con este padre, en un segundo núcleo familiar, ese padre es amorosísimo. Ese padre es totalmente el mejor papá del mundo. ¿Saben por qué? Por eso se llama compensación. ¿Qué significa la compensación? Como con mi hijo de mi primer matrimonio no pude criarlo, no pude atenderlo, vuelco todo mi cariño, mi falta de amor hacia mis otros hijos. ¿Y qué es lo que dice la sociedad normalmente en este tipo de situaciones? En este tipo de situaciones normalmente dice, miren qué miserable es ese sujeto. Ese sujeto abandonó a su hijo mayor y cría como si no pasara nada muy bien a sus otros hijos. Esa es la regla general. Eso es padrectomía. Y ese hijo, en el tiempo, en su desarrollo, no quiere tener contacto con el padre. Por ejemplo, vean ustedes redes sociales, vean ustedes TikToks, busquen ahí, mi mamá es mi mejor papá, y se van a dar cuenta que normalmente las situaciones de alienación parental, obstrucción de vínculo y de padrectomía han sido supuestamente generados por quienes fueron abandonados. Una persona que tiene una emoción totalmente saludable no genera estos actos de daño a sus propios hijos. Ahí se van a dar cuenta. Las personas que normalmente, si es que asumieron una situación de abandono y no trasladan esa situación negativa a sus hijos, no publican esas tonterías. Ahí se van a dar cuenta. Esas madres luchonas normalmente son las que han provocado la padrectomía y sus propios hijos van a terminar abandonando a sus nietos. Y esa va a ser acción directa de la abuela. ¿Correcto? Entonces, vean cómo es que entonces en el ámbito procesal vamos a tener un panorama sumamente especial donde las reglas van a cambiar. Y las reglas van a cambiar porque en este nivel vamos a tener que tomar en cuenta diferentes criterios. Fíjense, señores, voy a analizarlo en función de algunas condiciones. El juez es el que va a evaluar y lo vamos a poner en el punto medio, ¿correcto? Pero recuerden, en una parte va a estar la parte demandante y en otra parte va a estar la parte demandada. Pero hay un gran detalle. El niño no forma parte de ninguno de ellos. El niño no forma parte de ninguno de ellos. Por lo tanto, ese niño, ese adolescente, debería estar en una condición totalmente diferente y especial, y por eso es que lo vamos a ubicar sobre el juez. ¿Correcto? Cuando las partes procesales van generando una acción judicial, evidentemente, ¿qué es lo que tienen que presentar? Elementos probatorios.
Cuando es demandante, elementos probatorios, y cuando es la parte demandada, los elementos de contradicción. Porque evidentemente, salvo que se allane, va a ponerse, ¿correcto? Pero fíjense que acá hay 3 sujetos de derechos. 3 sujetos de derechos. Peor aún, no son los únicos. Recuérdese que también en este nivel participa ¿quién? A ver, un ratito. También participa ¿quién? El Ministerio Público. ¿Sí o no? Entonces, el Ministerio Público también está acá. Acuérdense que según la Constitución son los que representan a la sociedad y además asumen criterios de intereses difusos, en este caso a favor de los niños. Pero peor aún, ese juez no actúa solamente en función a lo que le indique el Ministerio Público. Ese juez también va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Las evaluaciones periciales. Evaluación pericial de varios niveles. El primero de ellos, médico legista, si es que ha habido violencia, si ha habido violencia física, ¿correcto? En segundo lugar, el informe, ¿qué cosa? Del psicólogo. En tercer lugar, la del psiquiatra, si es que se puede tener, ¿correcto? Y finalmente, del asistente social, ¿correcto? Del asistente social. En estas perspectivas, entonces, vamos a tener en cuenta, ¿qué cosa? Que van varios valores que tenemos que tomar en referencia para poder entender. Ese juez, tomando entonces estos valores, a ver, un ratito, borré, un ratito, ese juez tiene que evaluar todos estos patrones, ¿correcto? Pero fíjense, estos dos son en esencia los que van a tener la contradicción de posiciones. Y miren cómo es que entonces van a generarse las diferentes visiones. A quien deberían protegerle en primer lugar es al niño, pero el niño no es parte procesal. El niño no es parte procesal. El día que ustedes vean un artículo jurídico que diga que el niño es parte procesal, ese día cambiará las cosas. Pero no es parte procesal. ¿Por qué no es parte procesal? Porque no tiene competencia, pues no tiene capacidad, no tiene esa función. Pero el niño sí puede denunciar, sí, denuncia penal. ¿Quién finalmente va a ser el que lleve el trámite? El Ministerio Público, no el niño. Entonces, ¿cómo va a intervenir ese menor? Ahora vamos a contradecir lo que formalmente se ha estado detallando y de mala manera en los últimos días porque ha surgido una sentencia que dice la declaración de un niño permitió determinar la tenencia. Eso está mal. Y el juez que haya determinado la tenencia en función a la declaración de un menor no tomó en cuenta el informe del Ministerio Público, no tomó en cuenta las pericias, no tomó en cuenta los elementos probatorios de la parte demandante, ni tomó en cuenta los elementos probatorios de la parte contradictoria. Esto es, de la parte demandada. En otras palabras, ¿qué es lo que se hizo? Una mala interpretación de elementos probatorios. Y ahí vamos a darnos cuenta, ese niño no tiene capacidad para actuar en el proceso. La declaración de un niño, ¿correcto?, a quien se le escucha, y de un adolescente a quien se le toma en cuenta, es solo una parte de todo el expediente judicial para evaluar el interés superior del niño. Y ahí nos damos cuenta entonces que históricamente siempre se aplicó mal el interés superior del niño, porque existen varios criterios y no se toma en cuenta la complejidad. Peor aún, cuando comenzamos a analizar, por ejemplo, que existen procesos de alimentos, ¿correcto? Y luego en paralelo también existe, ¿qué cosa? Un proceso de tenencia y eventualmente existe otro proceso de impugnación de paternidad. Y al final vamos a tener varios procesos, porque también va a haber violencia familiar, va a haber también otra situación en la cual se genera una condición, eventualmente, por ejemplo, de medidas cautelares o medidas de protección. Y al final, ese niño
termina siendo parte de el proceso judicial, ni siquiera como un testigo y ni siquiera como una persona con calidad de sujeto de derechos. Ese es el punto cuestionable en el ámbito del proceso actual y que nos permite entonces detallar que estamos ante la necesidad de reconfigurar el interés superior del niño. ¿Y cómo se explica? Fíjense, señores, el niño tiene condiciones, tiene una capacidad para convertirse directamente en un sujeto de derechos. Y esa condición la tiene que evaluar el juez. El juez no necesita depender de las partes procesales. Si no necesita depender de las partes procesales, puede inclusive superar las condiciones que pide la parte demandante, la parte demandada igualmente, y actuar conforme inclusive lo solicita el Ministerio Público o eventualmente las pericias que detallen. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no saben lo que está pasando y el informe pericial psicológico o psiquiátrico sí lo detalla. Por ejemplo, en situaciones de alienación parental. Y en ese tipo de situaciones, ahí recién correspondería decir, señores progenitores, ustedes están ejecutando estas acciones y por lo tanto la parentalidad y el desarrollo de sus obligaciones y derechos puede ser evaluado de esta manera. Así se aplica el interés superior del niño. No como formalmente hasta el momento se le ha estado aplicando, porque literal estábamos aplicando criterios que respondían a una época que ya no existe, a una época absolutamente disfuncional y a una época en la cual la realidad social de nuestro país ha cambiado drásticamente. Señores, eventualmente quedo ante la posibilidad de responder algunas consultas con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Excelente, maestro. Estimados doctores, pueden levantar su manito, por favor. Y yo encantado en poderlos activar su audio. Tenemos a la otra Shirley. Doctora Shirley, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Aureápolis. ¿Está activo su audio? Buenas noches con tú, buenas noches, doctor. Siempre atenta a sus clases muy didácticas y prácticamente esa clase ha sido como si fuera mi caso, totalmente, totalmente mi caso. Yo tengo un tema con el padre de mis hijos, que justo yo hace más de 7 años no los puedo ver. Cuando yo me separé, estuve 2 años con ellos a cargo, él no me pasaba nada, entonces yo tenía que ir a trabajar a Lima para justamente solventar sus gastos y fuimos a la de Muna a hacer un mutuo acuerdo para que se quede con un año con ellos y yo el otro año y así, pues, ¿no? Bueno, me denunció, hizo la demanda de alimentos, hizo su tenencia, todo ese proceso duró 7 años. Ahorita está en casación porque también apeló hasta la última y ya el expediente ya está acá todo. Ahora, con respecto a la alineación parental, yo, como usted dice, 7 años sin verlos, sin que él me deje verlos, porque no me deja verlos ni tampoco llamarlos porque cambió el teléfono, me bloqueó y tanta cosa. Ahora, yo sí doy fe de lo que usted acaba de decir, de que la juez en este caso, por más pruebas que yo he emitido, por más pruebas que yo haya respondido y todo, le dieron la tenencia a él. Y aquí hay el tema de que el que denuncia primero, el que pone primero la demanda es el que gana. Sí. Entonces, a la larga, a mí me habían dicho, hubiera también presentado tenencia para que se junten los expedientes. Digo, pero si va a demorar más de 10 años, imagínense. Pero bueno, ¿por qué los jueces no valoran lo que uno presenta? Porque constancias policiales, constancias en la misma Poder Judicial que la jueza le obligaba a ir con los bebés mientras salía la sentencia, no, tampoco hizo, por ejemplo, hay otras jueces que yo sí me he percatado, no iba el señor, la jueza iba con el carro, con la camioneta del ministerio, iba a sacar a los niños, se iban al Poder Judicial a la sala psicológica, y en este caso, tanto madre o padre que no tenían la tenencia física, podían disfrutar de esas horas con ellos.
En este caso, esta jueza no hizo eso. Como le digo, ya tengo más de 7 años, 8 años ya el próximo año. ¿Por qué, como usted dice, no valoran lo que nosotros, en este caso, en la otra contraparte, emitimos, presentamos N pruebas y no lo valoran? Y aún así le dan la tenencia a la otra parte, teniendo todas las pruebas. A ver, es una pregunta muy complicada, en particular porque usted está viendo el caso directamente, ¿no? Pero mire para que vea usted, porque ya va a ir a una casación. Ideal sería. Ya regresó, ya en la casación, perdón, que le corte, ya la casación no le dieron nada porque no cumplía con la forma, o sea que no llegó, o sea, ahí nomás el expediente ya está de vuelta, menos mal. Bueno. Si no se iba a demorar cuánto. Pero fíjese que igual llegó a casación. Sí. Si usted hubiera tenido la oportunidad de intervenir, y fíjese que inclusive esos 5 jueces de la Corte Suprema también hicieron mal contra usted. ¿Sabe por qué? Porque la Corte Suprema ha desarrollado en varias jurisprudencias, tiene más de 20 jurisprudencias, el principio de impulso procesal en función del interés superior del niño. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Suprema en muchos casos? La Corte Suprema decía, como ya no voy a hacer el reenvío, esto es, te voy a corregir a ti, juez especializado, o te voy a corregir a ti, Corte Superior, yo mismo ejecuto. Y te digo a ti cómo debes ejecutarlo. ¿Correcto? Hay 20 jurisprudencias que dicen, yo, Corte Suprema, para efectos de atender el interés superior del niño, yo ejecuto. Claro, pero existen 3.000 sentencias en las cuales no hacen eso y automáticamente le dicen al juez especializado, le dicen a la sala, actúa conforme nuestro sano y sagrado criterio. Ahí tienes el gran problema, pues. Ese gran problema es el que normalmente me ha permitido detallar que existe un derecho de familia en los libros, en el Código Civil, y un derecho de familia en el ámbito de los juzgados. Y lamentablemente nadie se da cuenta de eso. Es más, doctora, yo me imagino que usted debe haberse comprado un montón de libros, un montón de materiales, y literalmente todos los libros repiten tal cual los mismos valores y cambian una que otra palabrita. Es más, si usted ha comprado los libros de violencia familiar, literalmente dicen lo que dice la ley y no dicen nada más. Ahora me van a decir, no, que yo estoy criticando a los colegas. Pero es que literal, señores, lean lo que dicen y vean que en realidad no aportan absolutamente nada. Pero cuando dan una conferencia, literalmente dicen otra cosa. Oye, acabas de publicar un libro y en ese libro dices 1, 2, 3, pero acabas de dar una conferencia en la que acabas de decir ABC. Ni siquiera lo mismo. ¿Cuál es el criterio? Una cosa es el discurso y otra cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y a veces la gran mayoría de colegas no quieren chocar con los jueces porque tienen varios procesos, porque tienen el trámite y claro, criticar a los jueces normalmente te hace ganar enemigos. A mí me odian, pero a pesar de que me odian, me han llamado a plenos, he sido amicus curiae, voy 4, 5 plenos en el país, entonces como que ya se hizo algo. El gran problema es que no logran entender que acá se genera un daño inmenso, no solamente a los niños, a la sociedad peruana, a la sociedad peruana. No se han dado cuenta que lo más probable es que cuando esos niños ya lleguen a ser adultos y lleguen a tener familia, ya tienen patologías. Y esas patologías, que muchas veces son perversiones psicológicas, las van a asumir con sus propios hijos. Y al final de cuentas, esa sociedad termina, ¿qué cosa? Totalmente incorregible y no logra asumir, ¿qué cosa? Un criterio positivo. Y es lo que tenemos producto de la reforma agraria, producto del terrorismo, producto de la crisis económica y sobre todo los contextos de convulsión social que han existido en los últimos años por corrupción. Entonces, cuando me dicen, pero doctor, ¿por qué no leen? Doctora, lo único que le quería decir, y con esto cierro ya la pregunta de usted, fíjese, si usted hubiera participado ante la Corte Suprema, a los jueces de la Corte Suprema les hubiera dicho 3 cosas. Si yo les presento un elemento probatorio en un proceso penal y les digo necropsia, y no les digo cómo murió una persona, ese elemento probatorio no sirve. Por lo tanto, se aplica ¿qué cosa? El principio de inocencia a favor del que supuestamente fue acusado de cometer ese delito. Prueba contundente, prueba objetiva, prueba absolutamente ¿qué cosa?
incuestionable, ¿correcto? Muy bien. En el ámbito procesal civil, existen las posibilidades de aplicar presunciones o eventualmente elementos de convicción. Por ejemplo, carga procesal, por ejemplo, actitudes de rebeldía o eventualmente de incumplimiento de acciones impuestas por el juzgado. Por ejemplo, demandan al señor Juan Pérez filiación y el señor no se presenta, automáticamente por carga procesal es padre. Presunción y la carga de prueba es relativa. Pero en derecho de familia, donde la prueba, que es un valor constitucional y es un valor que hoy se analiza en el ámbito de los derechos humanos de tanta trascendencia y de tanta importancia, la prueba no existe. ¿No me creen? Vean en qué se basan las medidas de protección que normalmente se emiten en nuestro país. Y las medidas de protección no necesitan ser evaluadas en el ámbito probatorio. Entonces, si usted le hubiera dicho a la Corte Suprema, señores de la Corte Suprema, ustedes expónganme por qué es que el elemento probatorio no se actúa en la misma diligencia, en penal, en civil y en familia, como para que a mí, como para el resto del país, pueda generar una jurisprudencia vinculante, nos ayudaría muchísimo. Dejen entonces de omitir funciones y detallen que esto es importante. Porque de lo contrario, no solamente me están afectando a mí, están afectando a dos menores. Y así yo sea una persona absolutamente negativa para el país y para la sociedad y para mis hijos, señores, ustedes tienen una obligación de determinar una condición de objetividad en el ámbito de la jurisprudencia. Pero eso es pedir, ¿qué cosa? Peras al olmo. Así que no lo van a hacer. Ese es el gran problema, ¿correcto? El gran detalle es cuando se genera un debate, cuando se genera una confrontación de ideas, normalmente en familia no hay. En familia no hay. ¿Alguna vez han visto algún debate? En penal suele haber fiscal, abogado defensor. Y suele haber un montón de debates entre profesores que van a diferentes ámbitos. ¿En familia alguna vez han visto un debate? No, nadie va. Más, póngame con quien quieran. Yo con el mayor de los gustos voy a un debate. Pero yo sé que no van. Nunca me han aceptado un debate. Y eso que son mis amigos. Muchísimas gracias, doctora Shirley. Excelente, doctor. Y la doctora Evelyn. Doctora Evelyn, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Bermúdez. Quería hacerle la siguiente consulta. Más que todo, su opinión acerca del caso del señor Ricardo Morán y las técnicas de reproducción asistida, el derecho a la identidad del menor y relacionado a este tema, ¿no? El interés superior del niño. Quería saber un contexto más acerca de su punto de vista sobre este tema. Gracias. Muy buena pregunta. Permítame darle algunos patrones de referencia. Primero, una cosa es hablar de ese caso, Ricardo Morán, hoy, 8 de noviembre, y eventualmente 8 de abril de este año, en el que finalmente se cerró el trámite administrativo. ¿Correcto? Son dos épocas totalmente distintas. Pero, doctor, es el mismo año, son la misma persona. Sí, pero son contextos totalmente distintos. Hace 3 semanas, RENIEC fue ordenada por el Poder Judicial para inscribir en una partida de nacimiento 2 apellidos de 2 mamás. Oiga, ¿y quién es el apellido paterno en ese caso cuando son 2 mamás? No, pues es apellido 1, apellido número 2. Apellido principal, apellido complementario. Vean el cambio. Y eso ha sido hace 3 semanas. Y eso lo dio el Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional. Oiga, doctor, ¿eso quiere decir que usted, que hace menos de 1 minuto acaba de criticar a la Corte Suprema, está lavando el Poder Judicial? Sí. Hay muchísimos magistrados brillantes que ya se dieron cuenta que el derecho de familia no funciona. El gran problema es que no son la cantidad. El gran problema es que ellos tienen muchísima carga procesal. Solo el 8% de jueces en el país son especializados en familia. 8%. Y ellos atienden la mayor carga procesal de todo el Poder Judicial, que es cerca del 38%. La pregunta es, así tú tengas un Superman en un despacho judicial, es imposible que atienda todos los casos. Ese es el verdadero problema, ¿correcto? Y esa responsabilidad es del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿correcto? Ahora bien, fíjense que en la temporalidad es muy elemental, pero viene otro gran detalle. Ya, a Ricardo Morán no le permitas el tema de la inscripción.
Pero fíjate, en el Código Civil tienes la obligación de registrar el derecho a la identidad porque así está detallado en niños expósitos. ¿Quiénes son? Los niños abandonados. Oiga, si a un niño abandonado le tienes la obligación de dar una identidad, ¿cómo es posible que a un niño que tiene padre no le puedas garantizar su identidad? Es ilógico. Es ilógico. No, pero es que el Código Civil detalla qué cosa, la paternidad. Perfecto. ¿Y qué sucede si es que tenemos en el Perú una pareja de italianos, una pareja de argentinos, una pareja de norteamericanos y que solo quieren registrar un solo apellido? ¿Cuál es el criterio? Además, hay una jurisprudencia que detalla el uso de los nombres y de los apellidos en nuestro país. Y esa es una casación vinculante, y es que además data del año 2014-2015, y que inclusive indica, si el padre es conocido, puede unir sus apellidos con un guión. Eventualmente, si el padre consigue, puede cambiar el orden de los apellidos. Así lo dice. ¿Correcto? La pregunta es, ¿y por qué entonces ahora son más papistas que el Papa? Es que no es el Poder Judicial, es la RENIEC. Ese es el gran problema. Ahora viene otro gran detalle. En el Perú no existe una legislación sobre vientre de alquiler. La pregunta ¿es necesaria? Veamos pros y contras. No es tan necesaria por una razón muy simple. No hay tantos casos. No hay tantos casos. Entonces, ante estas perspectivas, también es importante indicar que no existe la obligación de la ley para poder evaluar esas referencias. ¿Correcto? Ahora, pero va a haber, sí, ante esa situación es útil generar una proyección de normatividad para que pueda regular estos casos. Ahora, viene una gran referencia. Señores, ya hay una casación que resuelve esto. Por ejemplo, en el caso de voluntad procreacional, el gran problema es que aún se necesita una ley. El detalle está que conforme vaya avanzando la ciencia, esa ley va a quedar obsoleta. Por lo tanto, lo ideal sería, ¿qué cosa? Generar una mejor jurisprudencia como para poder evitar este tipo de controversia, porque el legislador no va a estar al tanto de la ciencia como para poder entender esto. Y les digo una cuestión muy simple. Todo el mundo analiza técnicas de reproducción asistida, pero normalmente es cuando existen, ¿qué cosa? Gametos de terceras personas. Normalmente ahora ya, en el año 2021, 8 de noviembre, ya se analiza la posibilidad de tener un niño con 3 donantes. 3 donantes. 2 de ellos es una pareja LGTB y otro es una persona adicional para que se pueda generar una vinculación genética en la pareja LGTB. Eso ya se da en Inglaterra. La pregunta es, ¿en el Perú se ha dado? No, porque nuestra ciencia está muy limitada. Pero señores, en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? La ley no va a poder estar al tanto. Por eso es que ahí corresponde ya analizar una actividad jurisprudencial mucho más eficiente. Excelente, doctor. El doctor Juan. Doctor Juan, está activo su audio. Muchas gracias, doctor. Doctor, ante todo, un agradecimiento por las clases brindadas. Me sirve bastante su capacitación, de verdad. Bueno, vamos al tema. Doctor, solamente quería que me brinde un consejo en el tema de cuando existe ya una contestación de una tenencia, ¿no? En el cual ya se va a dar el evento, se va a dar el tema de la audiencia, bueno, en la cual se tienen que establecer ciertos puntos. Y lo otro sería, ¿qué criterios podría aplicar ante el juez en aras de defender, en este caso, para la parte demandada? Pues en este caso le están solicitando la tenencia total, entonces yo estoy abogando por esa persona, por la parte demandada. No sé qué criterios o cómo yo podía aplicar el caso, ya que, para serle sincero, es mi primera vez en la cual me voy a abocar a eso. Le agradecería bastante, por favor. Correcto. Lo primero que tiene que analizar normalmente en una estrategia procesal, ¿qué cosa es? Evaluar y contradecir los argumentos y los elementos probatorios de la parte demandante. Si la parte demandante está solicitando la tenencia exclusiva, normalmente es
y esto es en contra inclusive del demandado por razones de edad. Por ejemplo, un recién nacido. Es ilógico que un papá en ese sentido reclame o la patria potestad o eventualmente la tenencia compartida o un régimen de visitas muy abierto. Es un menor, es un recién nacido. O sea, no tiene sentido pelear en ese momento. Peor aún, cuando el niño ni siquiera te puede reconocer. ¿Correcto? Un tema de criterio nada más. Pero cuando ya estamos hablando de un niño infante entre 3, 8 años, un niño 8, 12 años, tenemos que evaluar la demanda. Y en la demanda siempre se indica las razones por cuales hay una tenencia exclusiva. Normalmente es por tema económico. Normalmente es por un tema económico. ¿Correcto? Entonces, ante ese criterio, ante ese tipo de situaciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Elemento probatorio 1. Yo soy la mamá. ¿Cuál es el elemento objetivo ahí? O sea, me estás diciendo que yo soy mal padre. Me estás demostrando que yo soy mal padre. ¿Cuál es el elemento valoratorio? Tú has hecho violencia familiar. Puede ser. Si es que hay violencia del padre sobre la madre, sí, puede ser algo negativo. Pero un momento, ese tipo de violencia familiar normalmente siempre hace buscar la victimización en una parte. Pero si se llega a demostrar en una pericia que esa situación de crisis fue de los dos, señores, se acabó el tema del elemento a favor de la violencia familiar. Se acabó. Y eso se demuestra con una pericia psicológica entre los dos. ¿Correcto? El gran problema es que entre la audiencia y los hechos, normalmente pasó muchísimo tiempo. Entonces no se puede probar. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cuál es el mayor elemento entonces que puede acreditar la parte demandante para pedir la tenencia exclusiva? Ninguna. Entonces díganle al juez, oiga señor juez, esos elementos no son tan fundamentales. No tengo situación negativa contra mi hijo. No tengo situación de incumplimiento de obligaciones. No tengo situación negativa contra la madre. La pregunta es, ¿por qué entonces me van a eliminar mi condición de padre para pasar a hacer solamente visitas? ¿Cuál es el criterio? Fundamenten. Y si usted revisa toda la jurisprudencia que existe en el ámbito del derecho de familia, los jueces no cumplen con el inciso 5, artículo 139 de la Constitución. No fundamentan el fallo, ni fundamentan el por qué le dan a usted 8 horas de visitas a la semana, o de repente 4 horas de visitas a la semana, o eventualmente, ¿qué cosa? Alguna referencia que pueda ser sumamente argumentativa y fundamentada en base a los hechos, en base a los elementos probatorios. No hay. Normalmente el uso discrecional del juzgado en este tipo de resoluciones es absolutamente, ¿qué cosa? Subjetivo. La pregunta es, ¿para qué entonces tenemos código civil? ¿Para qué tenemos un código procesal civil? No tiene sentido. Y ahí usted podría equilibrar las condiciones. Pero recuerde usted, si su cliente hace cualquier situación negativa contra la parte demandante, va a perder derechos. Excelente, doctor. Doctora Roxy, muy buenas noches. Bienvenida a Audíapol. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Muy contenta por la ponencia que el día de hoy ha tocado. Doctor, tengo un casito un poquito que me tiene preocupada. Es un caso, justamente usted cita una jurisprudencia, que es que mencionaba, la de 150-2016, en la cual señala, ¿no?, que solicitan que en este caso, si el padre biológico, ¿no?, en este caso sí podría cambiarse el apellido, es lo que entiendo, o porque justamente el caso que yo tengo es de un padre que ha reconocido a un menor, obviamente por un tema de que hacerle favor a la mamá cuando eran pareja, No, pues pero no. Eso no él en existe. todo momento, él en todo momento. Nadie le hace un favor a otra persona reconociendo un hijo. No, No, sí, doctor, lo que pasa es que la madre fue, en ese caso, el padre biológico en su momento se desentendió. Entonces, este señor, ¿no? Como eran pareja, ¿no? Con este señor, la nueva pareja de la señora, para lograr darle una identidad al menor, él voluntariamente acepta darle su apellido, ¿no? Entonces, ahora la madre biológica y el padre biológico han retomado su relación.
Entonces resulta, ¿no? Resulta que el padre biológico ahora quiere quiere darle ese apellido al menor. Ahora hay un tema aquí porque realizó la impugnación de paternidad de parte de la madre biológica y el juez dice, pues no, oye, pero ya reconoció el padre, ya hay un reconocimiento, entonces tendría que negar el padre biológico esa paternidad y para que en este caso exista el cambio de apellido, porque la mamá quiere el cambio de apellido, ahora el padre biológico quiere darle el apellido, pero ya hay un reconocimiento. Entonces aquí, doctor, es un tema que la verdad no sé, no sabría cómo darle una solución, porque los dos padres están de acuerdo, o sea, ambos, el padre que firmó quiere deshacerse, en este caso no quiere ya tener el apellido, brindar ese apellido y quiere que el padre biológico normal, ¿no? Pueda firmar a su hijo, pero no se puede ante esta situación que sea complicado. Esto lo he visto varias veces. Además, he tenido el caso de una señora que cuando se enteró que su esposo le había sido infiel, no adúltero, se acostó con el hermano de su esposo y al final se embarazó del cuñado. Y me pedían el cambio del nombre, no del apellido, porque era el mismo. Y pasa. La realidad en el ámbito de las situaciones de crisis familiar pasa esto y es muy, muy complicado. Ahora, sugerencia, porque yo ya lo he hecho y me han aceptado. Voy con los tres. El padre que firmó, el padre biológico y la madre. Y presento entre los tres una demanda conjunta al Ministerio Público, primero, para que se reconozca como pretensión principal la impugnación de filiación y el allanamiento inmediato del padre que firmó. Y en segundo término, en segunda pretensión, el reconocimiento de filiación con la prueba de ADN, en la cual participan los tres. La razón principal de acumular dos procesos judiciales en uno solo, el reconocimiento de la identidad de un menor como un derecho humano, como un derecho fundamental, como un derecho natural. ¿Correcto? ¿Cuál es el criterio? La ley que regula el interés superior del niño, que detalla en uno de sus artículos el contexto del plazo razonable. Y en este sentido, ese plazo razonable no tendría sentido de ejecutar dos procesos judiciales porque ya existe el allanamiento con la propia participación en el proceso del padre que firmó, ¿correcto? Y también existe la posibilidad de la intervención del padre biológico que reconoce. Por lo tanto, si todos están de acuerdo, ¿acaso usted cree que el Ministerio Público se va a oponer? Tendríamos que tener un fiscal absolutamente insano, incoherente y un juez absolutamente limitado en sus funciones como para decir improcedente. Ahí sería el único camino para que sea rápido. Doctora Janet, está activo su audio. Y terminamos con el doctor Daniel. No tenemos audio de la doctora Janet, entonces pasamos con el doctor Max y terminamos con el doctor Danilo. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola. Sí. Felicitaciones, doctor, excelente ponencia. Muchos criterios académicos que he aprendido el día de hoy. Doctor, mire, tengo un caso un poco controversial. Bueno, que considero que en base al principio de la primacía del menor, se debería dar una solución en primera instancia. El detalle es de que, bueno, unos padres denunciaron por el tema de violencia sexual, ¿no? Bueno, los padres tienen a una menor de 5 años y el detalle es de que en primera instancia, pues la madre ve unas manchitas de sangre y va al ex salud y le dicen que no había pasado nada. Obviamente la manchita de sangre lo ve cuando la bebé estaba haciendo su necesidad en ese momento de limpiarle. Sin embargo, como después los padres están separados y obviamente el padre pues se reúne con la niña y la madre pues le cuenta de que su hijita pues había estado mal y bajo qué condiciones. Y obviamente el padre, pues como cualquier padre, se desespera y va también en busca de la verdad, y fue al seguro y le dijeron que no. Sin embargo, al preguntarle a la menor, ¿no? La menor le dice de que su primo, o sea, le dice el nombre, me tocó el popó. Entonces, frente a esa situación de duda, ¿no? Van y ponen la denuncia ante la comisaría de la policía y la niña pasa por médico legal. Al pasar por médico legal, bueno, le hacen su revisión y según la madre indica que
que la médico legal no fue objetiva, o sea, no le dijo sí, efectivamente había un abuso por esto, por el otro, o sea, no fue objetiva, fue muy subjetiva y la dejó con muchas dudas. Pero ella en su conclusión, El documento, le explicó, sí, claro, por eso le digo, en el documento indica que sí hubo un acto contra natura, o sea, da una conclusión que sí hubo un acto contra natura. Por ende, se apertura toda la investigación, ¿no? Se continúa con el tema de la investigación, pero como se vio, se estaba este tema de la duda que tenían los padres, ¿no? Ellos van ante un perito de parte, ¿no? A que le interpreten, ¿cómo se llama?, el certificado médico legal, para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Porque no tenían conocimiento en temas médicos. Cuando van al perito de parte, ¿no? Otro médico legal se entiende, le indica de que la descripción no coincide con la conclusión. O sea, que para el perito de parte, todo lo que describe en el informe médico determina que no había un acto contra natura, ¿no? Porque la niña estaba hipertónica, ¿no? Entonces, el detalle es de que, bueno, obviamente la investigación se ha aperturado, ¿no? Hay un proceso de por medio. Ya la madre tiene el informe de parte, ¿no? Y obviamente tiene el informe del médico legal del Ministerio Público y también tiene el informe del exsalud donde indica de que no había un acto contra natura en una primera instancia cuando revisaron a la menor, ¿no? Ahora, frente a esas tres situaciones, los padres obviamente, habiendo pues consultado a especialistas y que todos le dicen que no, ¿no? Y teniendo el peritaje de parte, obviamente el fiscal ha aperturado recién diligencias preliminares, al que se le imputa es otro menor de edad, ¿no? De 14 años, ¿ya? Y el detalle es, doctor, aquí, obviamente, los padres, pues, en busca de la verdad, o sea, en su preocupación por saber qué es lo que había pasado a su hijo, van en busca de la verdad, buscan los médicos y todo, ¿no? Ahora, el detalle es, doctor, aquí se puede aplicar el principio de primacía del menor por cuanto los padres, al ya tener, o sea, un informe que le dice todo lo contrario, ¿no? Sienten que ya están exponiendo a su hija ellos mismos por cuanto ya, o sea, tienen dos, o sea, se entiende de que presuntamente no sucedió pues un hecho, ¿no? Entonces, al hacer que pase esto a un juicio, obviamente con un certificado mal del Ministerio Público, obviamente usted sabe de que puede ser objeto de nulidades, no se puede valorar, porque finalmente ellos van a debatir en el juicio y se va a determinar que no hubo por qué, no coincide, ¿no? Y médicamente se va a poder determinar que no pasó un hecho. Entonces ellos indican de que, o sea, ¿por qué seguir exponiendo a su menor, ¿no? A pasar por cámara Helsen, a que vaya a juicio, cuando ya ellos saben y tienen también ya otra opinión médica que dice que no hubo, o sea, ellos lo que están buscando es ya no seguir exponiendo a su menor, ¿no? Porque usted sabe que todo un juicio genera pues un daño psicológico para su menor. A pesar de que le hacen cámara Helsen una sola vez, de repente le muestran fotos, aparte de que la señora también pues conoce de leyes, ella sabe de que las preguntas del Ministerio Público son subjetivas algunas veces, inducivas algunas veces. Entonces me indica que si yo la llevo a cámara Helsen, yo no tengo la plena seguridad de que no se le induzca y de repente, como es tan bebé, tiene 5 años y ya termine diciendo cosas que de repente no se sujetan por la misma presión que ha tenido, porque según me indica que en un primer momento, y lo ha declarado ante el Ministerio Público, ella, la niña le dijo que se había caído. Obviamente que no se ha hecho eso por una caída, pero ella entiende que se ha hecho por las heces, ¿no? La fisura es de 0.1 por 0.2. Entonces, es una fisura demasiado pequeña y obviamente con todo lo que le he explicado y todo lo que describe la médica objetivamente se determina que no hay, ¿no? Pero en su conclusión ella la ha puesto. No saben si se confundió de repente los formatos o de repente por la duda, porque es menor, por lo que fuera, sucedió. Chancan resoluciones. Chancan resoluciones. A ver, a mí siempre me han dicho que yo critico mucho y que nunca doy algunas condiciones de aportes y que yo suelo ser destructivo y que suelo ser absolutamente nefasto para el ámbito de la especialidad. Bueno, vean esa pregunta. Respondan ese tipo de preguntas. Eso es lo que normalmente yo veía en los ámbitos judiciales. He tenido casos, clientes,
que han denunciado actos de grooming contra sus hijos, esto es acoso cibernético, de miserables que inclusive le han mandado imágenes, videos, sexo explícito a niños menores haciéndose pasar por otros niños, ¿correcto? Y cuando los padres han denunciado y han ido a la audiencia preliminar con el fiscal o con la policía, el Ministerio Público los ha denunciado por atentar, ¿qué cosa? Contra la integridad y desarrollo emocional de sus hijos. Para que vean, los padres. La madre, que tampoco participa en este tipo de proceso porque no hay divorcio ni nada por el estilo, no ha denunciado. El padre sí. Para que vean el nivel en el cual se desarrolla la especialidad. Y no es cuestión de crítica mía. La misma señorita participante ha detallado esto, ¿correcto? Pero veamos en el otro nivel. Hagamos de cuenta que sí efectivamente hubo un abuso sexual. La Corte Suprema tiene muchísimas resoluciones de nulidad en las cuales inclusive las madres que sabían de la violación sexual cometida por parte de su pareja contra su propia hija y que no han denunciado, las madres quedan exoneradas de responsabilidad. Es más, acuérdese que hay un pleno que terminó solucionando supuestamente toda esta controversia, que indica que en caso de que la identificación del agresor sexual no sea plena, correcto, no sea plena, se podrá tomar en cuenta, ¿qué cosa? La edad del menor para poder identificar al responsable. Y por regla general se aplica el principio de inocencia en ese sentido. Como si ese menor, como si esa niña normalmente pudiera declarar como una persona adulta, como una persona totalmente que ha superado un problema de violación sexual o de atentado a su indemnidad sexual. Así actúa la Corte Suprema. ¿Correcto? Entonces, mal. Pero en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que se podría generar? Lo primero que se tiene que negociar, y digo negociar porque hay que explicarle al fiscal que eventualmente en este tipo de situaciones la prueba pericial no genera la opción de iniciar un proceso de investigación o eventualmente, ¿qué cosa? Una ampliación de las indagaciones preliminares, porque finalmente va a generar una victimización. Pero los fiscales normalmente suelen tener un expediente abierto en cualquier tipo de delito y hasta que no se generen las conclusiones finales no lo cierran. Ese es el gran problema. Al final tienes un proceso abierto que probablemente puedan pedir ampliación, se lo van a dar y terminen denunciando porque solamente cumplen con una formalidad. Ese es el mal criterio que normalmente algunos abogados, tanto jueces como fiscales, no logran entender que en el contexto familiar las consecuencias pueden ser absolutamente complicadas de poder evaluar y generar un daño mucho más negativo por parte del Estado que por las mismas personas que han involucrado o generado este inicial incidente. Ese es el verdadero problema. Doctor, terminamos con el doctor Max. Sí, doctor Max, muy buenas noches. Está activo su audio y referente al tema, por favor, si no se va a cortar, ¿sí? Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, sí, algo rapidito nomás. Mire, resulta que hay un adolescente que ha sido reconocido 2 veces, tiene 2 partidas. No, la primera vez lo reconocieron los padres biológicos, pero fue abandonado por uno de sus padres biológicos y bueno, y comenzó a vivir con los abuelos. Y los abuelos pues lo reconoció, o sea, el abuelo de la mamá del chico lo reconoce, ¿no? Pero ahora ya tengo un problema. Entonces, bueno, quiero saber más o menos quién tendría ahí la responsabilidad, ¿no? La mamá que mintió que no había sido reconocido por el padre o los abuelos que reconocieron al menor. A ver, 146 del Código Penal se llama supuestamente delito por móvil de honor. Así que los abuelos no van a ser declarados responsables bajo ningún criterio. ¿Correcto? El 146, que supuestamente sanciona un delito, permite la impunidad. ¿Correcto? Y a lo mucho el proceso penal, y mire, yo tengo 4 libros de casaciones penales y nunca he encontrado sentencias sobre estos casos.
Entonces es imposible que lo sancione. Es más, ni siquiera proceso judicial ahí. Respecto a la mamá, ahí sí. El gran problema es que nunca le quitan la patria potestad en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Tratar de identificar qué cosa, quién, cuál es el verdadero apellido, la verdad biológica en este tipo de situaciones. Ahora, eso no lo van a hacer, ¿por qué? Porque generaría responsabilidad administrativa en los funcionarios de RENIEC, que han generado dos identidades. Y por eso es que probablemente RENIEC no quiera dar trámite a este tipo de situación. ¿Mm? Excelente, maestro. Maestro, sabemos también el trajín que usted tiene durante la semana. Pues esperamos, bueno, tener ya la próxima semana tenemos clase con usted. Igualmente yo le voy a remitir el flyer. Asimismo, agradecido por su cátedra. Nosotros como Diápolis, como siempre le hemos dicho, usted es un maestro en Derecho de Familia, en Derecho de Civil, y además la calidad de persona como es usted es infinita. Clasificar o decir, englobar todo lo que es como excelente profesional y persona, creo que me quedaría corto, doctor. Así que, doctor, que tenga un buen inicio de semana. Dios me lo bendiga en todo momento a usted y a su familia. Creo que me quedaría corto, doctor. Así que, doctor, que tenga un buen inicio de semana. Dios me lo bendiga en todo momento. Corto, doctor. Así que, doctor, que tenga un buen inicio de semana. Gracias. Cuídense. Permiso.